Canibalismo, asesinato y pacto con el diablo. La leyenda del hombre lobo en Alemania. En el siglo XVI, en un pequeño pueblo de Alemania llamado Bedburg, los habitantes vivían aterrorizados por una serie de asesinatos crueles. Cadáveres mutilados aparecían en campos y bosques, dejando señales de un misterioso y macabro depredador. ¿Era un hombre o algo mucho más siniestro? Los rumores crecían día a día. Algunos hablaban de lobos gigantescos, otros murmuraban sobre pactos con el diablo. Entre el miedo y la paranoia, una figura empezó a destacar como el principal sospechoso. Peter Stump, un granjero aparentemente ordinario, pero con una oscura y aterradora reputación. Peter Stump era un hombre común, o al menos eso parecía. Pero sus vecinos decían que tenía un carácter extraño y momentos de ira inexplicables. Con años de rumores acumulados en su contra, el macabro descubrimiento de los cuerpos lo señaló como el posible culpable. Bajo tortura, Stump confesó atrocidades inimaginables. Habló de canibalismo, asesinato y un pacto con el diablo que, según él, le dio la capacidad de transformarse en un lobo. Este supuesto pacto involucraba un cinturón mágico que lo convertía en una bestia sedienta de sangre. La leyenda del cinturón mágico ocupó con acento agudo el centro de las confesiones de Stump. Alegaba que al vestirlo, perdía su humanidad y se transformaba en un lobo gigante. Este lobo no solo cazaba animales, sino también a personas, especialmente niños y mujeres embarazadas. Las historias de pactos con el diablo no eran nuevas en esa época. La combinación de supersticiones religiosas y el miedo social convirtió el caso en un ejemplo extremo del horror contra el cual la comunidad debía protegerse. Stump se convirtió en el símbolo del peligro de sucumbir a las fuerzas oscuras. Enfrentando la furia de los aldeanos y la autoridad local, Peter Stump fue arrestado. Lo que siguió fue una exhibición pública de violencia extremada, tortura para forzarlo a confesar y un juicio que ya tenía el veredicto decidido antes de comenzar. No había escapatoria. En su confesión, Stump describió con escalofriante detalle cómo cazaba y despedazaba a sus víctimas. Muchos se preguntan si estas palabras eran verdad, o simplemente crueles revelaciones fabricadas por la tortura. Lo cierto es que el impacto de su testimonio definió su destino final. La ejecución de Stump fue uno de los actos más brutales de la historia. Lo ataron a una rueda, le rompieron los huesos, y finalmente lo decapitaron. Su muerte no fue solo un castigo, sino un espectáculo terrorífico para reforzar el control religioso y político de la época. Su cabeza fue colocada en una pica como advertencia. La forma en que los líderes presentaron su caso buscaba reafirmar la idea de que los pactos con el diablo y las prácticas oscuras debían ser eliminados de raíz. No obstante, su historia estaba lejos de ser olvidada. El caso de Peter Stump representa algo más que un asesinato serial o una maldición. Refleja el uso del miedo para mantener el orden y justificar la violencia. ¿Era Peter un hombre lobo real, o una víctima de una época obsesionada con el pecado y el castigo divino? La tortura jugó un rol importante en la confesión de Stump. Algunos historiadores creen que sus declaraciones fueron fabricadas o exageradas por las autoridades para generar pavor. Sin embargo, su historia se convirtió en una leyenda que mezcla realidad con elementos sobrenaturales. La figura del hombre lobo trascendió con los años, convirtiéndose en un símbolo del miedo humano a perder su humanidad. Desde entonces, esta leyenda ha inspirado libros, películas y relatos que mantienen vivo el misterio de la transformación en bestias. El caso de Peter Stump no solo alimenta las historias de terror, sino también debates sobre la caza de brujas, la persecución y el impacto de las leyendas populares en la construcción de nuestro imaginario colectivo. ¿Cuánto de verdad hay detrás de estos mitos? El caso de Peter Stump nos hace reflexionar sobre los límites entre realidad y fantasía. Es posible que los temores más profundos de una sociedad creen monstruos que nunca existieron. O tal vez, el hombre lobo de Bedburg fue algo más que un mito. La respuesta permanece en las sombras. Mientras las llamas de esta historia aún arden, nos queda una pregunta que desafía nuestro entendimiento. ¿Qué tan lejos puede llegar el miedo para convertir a un hombre en mito? Si este relato te ha impactado, comparte este misterio con otros y juntos sigamos buceando en los secretos más oscuros de nuestra historia.